Hola, hola, mi Gurumis de la Fuerza. Estamos aquí de nuevo con Estadura, como cada semana, y vamos a continuar hoy con la tercera parte, tal vez eso es una nueva parte como si fuera secuela espiritual. Así terminaron las series de los 80 y 90 y no sabías cómo fue el final, pero enfocados exclusivamente en animación. Así que vamos a tratar de ser eficientes esta vez En y lo vamos con posible. toda. Como siempre, Yes. como siempre, solo entretenimiento. Estamos acá para dar nuestras opiniones muy personales. No somos gurús ni maestros en el tema, así que si quieren aprender algo, no es con nosotros. Vayan a que su papá Los eduque. los Ok. eduque. Ok, entonces cuéntenle. El siguiente programa contiene violencia, contenido sexual, lenguaje ofensivo, no es apto para niños. Ah, ya, ahora sí. Ay, no se preocupen, Yes. este no es Garfield. Ah, no. No, hoy no tenemos Garfield. Y a, y pero hay más a, de y a, uno. y a Silvestre. Sí. Bueno, listo, entonces, al grano o qué, así Démosle, como Sí, asepsia. de una. démosle. ¿Con qué? La semana pasada desde Neira York. De, bueno, sí, ya volvimos, hemos vuelto a la normalidad, cada uno en su estudio. Se acabaron las vacaciones. Bienvenido ahora sí oficialmente 2026. Uy, sí. Sí, ya se acabó la Eso, guachafita. se siente la distancia, a pesar de que estuvimos ahí transmitiendo en el mismo punto, se siente extraño que hayamos vuelto a la rutina. Volvido. Revolvido. Volveré. Revolvido. Es que estamos revolvidos. Listo, Eso. bueno, entonces ahora sí, ¿con cuál Revolvidos vamos a como los arrancar? pitufos. Uy, pero ¿por qué arrancan así de brusco? Ay, pero sí, arrancamos con toda la furia. Los Sí, pitufos. Sí. los pitufillos. Listo. El régimen comunista. Sí. O sea que usted está teorizando que Papá Pitufo es Marx, porque es rojo. Voy a pensar así. Pues Podría sí. ser Stalin. Sí, y Sí. se acapara a las mujeres también. Sí. Entonces, en ese Oiga. caso, Gargamel vendría a ser ¿qué? Que el capitalista. No, no quiero hacer comentarios así que funables. Sí. Entonces vamos a de Esto una está muy cuenta. para meme, para inserte aquí el meme. Sí. Inserta aquí el bebé. Sí. Oiga, una curiosidad, yo no sabía que tenían tamaño establecido. Tenían un Tamaño tamaño establecido. establecido. Sí, Mm. tienen 3 manzanas de altura. Los pitufos Ah, tienen ok. manzanas. Entonces bueno. son una manzana más bajitos que Hello Kitty. Hello Kitty es así de pequeña. Yo pensé que era más grande. Mide 4 manzanas de altura, sí, señor. O sea que la Ya. cabeza de un pitufo es del tamaño de una manzana. O sea que Ah. Hello Kitty puede patearle el trasero a los pitufos. Entonces, así Sí. Sí, Hello Kitty va y juega con ellos. En estos días se está hablando Ujú. con unos que él dijo que había una serie que se llamaba Snorkels. Ah, sí, Ah, sí. sí. Yo me acuerdo de Eso. Snorkels, Sí. claro. Y que Claro. yo le decía que eso era como los pitufos del mar, o sea, también eran pequeños, vivían en el fondo del mar, y Ujú. curiosamente tenían un tubo en la cabeza, como un snorkel, ¿cierto? Un tubo Sí. así que apuntaba hacia adelante, entonces Sí, casualmente, pues por eso se llamarían así, supongo. hasta la fecha, y yo sé, o sea, eso es como, o sea, cumplen según como la misma premisa de Avatar, de James Cameron, o sea, Ujú. los pitufos azules y los pitufos del mar son verdes, o sea, Sí. Los Claro. como snorkels. los snorkels. Sí. Ok. Pero pilla de que nosotros siempre recordamos los pitufos por la serie animada de Hanna-Barbera, pero realmente los pitufos fueron creados en Bélgica. Ujú. Sí. Entonces nacen en Peugeot es Bélgica. que se llama. Sí, Peugeot. de hecho. Yo. El dibujante, eso, Peugeot. Sí. Era como el Peugeot. seudónimo. Ujú. Pero eran unos Entonces, cómics. Sí, Eran sí, como era tiras cómicas. Como ¿Me lo nacen hace el muchos programa de... usted o lo hago yo? ¿Qué le va a hacer? Pero que si le da suficiente lasaña.
Es que no le da suficiente lasaña, ese es el Ah, problema. sí. Pero no se escucha porque uno siempre escucha los Garfield, se escucha eso en la mente. Pues no es telepatía, pero Mm. ese es el problema, Pero no tener sí. los micros. Oye, es muy Bueno, gracioso sí. porque en los cómics aparece un capítulo, no me acuerdo si hay un capítulo que es que los picaban como una mosca y los volvía de color negro y agresivos. Ah, ¿Y por qué tenían que ser negro? No sé. yo creo No, que ese porque capítulo era, está censurado. no, porque era en los cómics. Ah, Ah, ok, Ah, ok. Ujú. Sí, porque eran los cómics y Mm, como el mm. cómic era como en blanco y negro. Ajá. Ah, ok, es que eso es lo ok. Sí. curioso. O sea, yo Y digo que en la eso, versión animada los cambiaban a morados. Era como Ah, el pues contraste sí. del azul. no, Ah, De bueno. teoría el color. hay un capítulo que yo recuerdo mucho que hay un pitufo que se llama Pitufo Soñador, ¿cierto? Sí. O sea, hay 100 pitufos, se supone que hay 100 pitufos, uno conoce por 105. ahí 105, si uno Ujú. O conoce a más que ver Filósofo, a maestro Genio, Pokémon. Tontín, eso. Pero había uno que se llama Soñador y entonces el capítulo era dedicado a él. Entonces ese capítulo parece como de Truman Show. Entonces el sueño de él era ser astronauta y ir a un planeta, a la luna, donde fuera, a alguna parte. Entonces Genio le hacía una nave y entonces Ujú. simulaba que despegaba. Y Papá Pitufo le echaba un hechizo de esos, pues, todas esas vainas mágicas que tiene Papá Pitufo y los convertía en alienígenas. O sea, Sí. veía un Esto no me engaño cuando la acuerdo. nave. Ese capítulo es muy Sí. raro por eso, porque eso ya lo habían hecho y él no se acuerda, ¿cierto? Le repetían eso. Y entonces uno de los pitufos le decía a otro, sí, recuerde que Papá Pitufo utilizaba magia y nos volvía como tal, como seres de otro planeta, tal. Y llegaban y le engañaban todo, le crean un universo, ¿cierto? Por eso se parece a Truman Show, todo era mentira por fuera de la nave. Ok. Y volvía, o sea, ese capítulo me pareció muy curioso por eso. Otra cosa Ese. curiosa es la de los gorros. Usted sabe que esos gorros es un símbolo histórico de libertad. Ujú. Ah, ese es Por eso, un gorro frisio o algo así es que Gorro llama. frigio, sí. frigio. Frigio. Frigio, eso, frigio. De hecho, la Ujú. bandera, el escudo Eso, colombiano tiene uno de esos, por los el pitufos, escudo, obviamente. sí. Por los Sí, claro, pitufos, ¿no? tiene pero y es rojo, ¿no? Liber- Es el de Papá Sí, Pitufo. Es el de eso, Papá sí. Pitufo. Vino y peleó con Simón Bolívar para la libertad. Sí, claro. Sí. Por su Sino que no libertad. aparece en los libros de historia colombiano, pero sí. Sí. Sí, No, es importante, es cierto. No se importante. No rían, sé si es es cierto. verdad, pero no tengo dudas. Ah, Sí, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. mm. Y si no hay, que su papá les cuente a ver si es verdad o no. Eso. Papá, ¿verdad que es Papá Pitufo? Bueno, Ujú. Sí, es hablando de un prócer de profesionales. la patria. Mire, ahí va liderando, mire, con un bastón. Eso no es un Ah, bastón cualquiera, eso es un cetro. Y hablando del final, ¿qué? no, pues hablando ya del final de la serie, es un capítulo raro porque es donde los pitufos utilizan como cristales en el tiempo para volver Ujú. a casa tras superar un plan del viejo Gargamel. Es que ahí lo que me parece complejo, porque en cada fuente da una versión distinta del final. O sea, el final sí tiene que ver con lo de los cristales. O sea, según eso, en la última saga, Los Pitufos, tiene que ver con que ellos están perdidos en el tiempo a causa de que están buscando unos cristales mágicos, ¿cierto? Y ellos viajan por distintos escenarios en distintas épocas. Se ve bastante extraño porque los pitufos se vivían como en un medioevo alterno, ¿cierto? Y en estos viajan a otras épocas, ¿cierto? Y los finales que dicen, por ejemplo, IMDb o buscando ChatGPT o Google, no dan un capítulo concreto que es el final. O sea, dejan final abierto. O sea, coinciden en Ujú. algo, que es un final donde ellos encuentran los cristales a los deslizadores, como dijimos en el episodio anterior. Sí. Saltan y queda un final abierto. Y no, pues Christopher Nolan, pues, se va a meter en Ujú. todos los finales abiertos. Entonces, los pitufos tienen un final bastante extraño, pues no agridulce. No se sabe si ellos vuelven, no se sabe si siguen viajando por el tiempo. Todo es culpa Pero del ahí en guionista. ese capítulo no es donde Pitufina se sacrifica. Hay un sacrificio. Sí, Pitufina se sacrifica y se vuelve arcilla. Ustedes saben que Es Pitufina que es una invención de Gargamel. Ujú. de Gargamel, De- sí.
Porque los pitufos todos son hombres, machos, varones, no sé. Ajá. Y son como esporas que vanidoso. nacen de la tierra. Ajá. Y son esporas, sí, sí, se reproducen Sí, es o por sea, esporas. si alguna vez vieron Y Donnie Darko, ellos nos copiaron a nosotros. Nosotros tuvimos esa conversación antes que Donnie Darko. Yo tengo pruebas. que, ¿Y nosotros cuál? preguntábamos, que nosotros preguntábamos que cómo se reproducían los Que cómo se pitufos. reproducían los pitufos. Ah, ok, sí, por Eso, y esporas. si Son dos de- eran machos, eso. Y obviamente, pues esos son Mm. descendientes Sí, de Pues hongos. viven entre hongos, es porque Ujú. son Esporas. esporas, sí. sí. Sí, pues esa es la lógica. Pille Pero entonces yo que nunca entendí de dónde salía la otra pitufina, Ah, la niña. la niña, que era como campesina. Sí, de trenzas como pelirrojo, creo que era. Eso Sí, demasiado. esa yo, yo nunca Esa entendí de fue, dónde salió hay esa. hay un esa era capítulo, como una fresita. no, eso pasó lo mismo, o sea, había unos Ujú. pitufos que entraron donde Gargamel y quedaron hechizados y se volvieron niños, o sea, 3 de los pitufos quedaron mágicamente convertidos en niños para siempre, usaron magia de Gargamel Ujú. y eran muy Ok. traviesos, y ellos descubrieron después cómo fue que crearon a Pitufina y ellos la recrearon una, y era también muy Mm, agresiva, ¿cierto? Tenía pelo negro, de hecho. sí, sí, Y sí, Papá Pitufo pitufina hizo era pelinegra, sí. eso. Él la aplicó la misma magia, pero como la crearon niños, o sea, ellos crearon una niña, una compañera para jugar, y entonces quedó como niña. O sea, pues no sé si Ya, crece ya. o algo así. Ok. Pues, y había uno que era pitufo. Ve Pitufo. Ese Ujú. nunca me lo Sí. expliqué. No sé, No, pues es es que que había ese como, estaba recién salido de la espora. es que no recuerdo, había un aparato, creo que había un Sí. aparato como un reloj, y entonces los que se metían ahí cambian de edad. Entonces, como que creo que ese es un niño que se quedó más tiempo. O sea, uno de los pitufos se quedó más tiempo y se quedó como bebé. Entonces, ya mejor dicho, como Ok. que ampliaban la familia. O sea, fuera de eso, apareció otro que era como un abuelo mayor que el papá pitufo, que era amarillo. O sea, Era el traje amarillo. todo amarillo. Sí, sí, abuelo pitufo se llamaba. Eso, Eso Sí, se me sí. hace muy segunda temporada, así como los Thundercats, Sí, cuando aparece ajá, sí, Bengalí, eso. exacto, sí. Esos son Mara, los capítulos, sí, como una segunda temporada tal vez, sí. sí. Sí, sí. Bueno, Pero sí, sinceramente el más bacano siempre ha sido Pitufo Bromista. Siempre sí. Sí, ese es el más memeable también. Epa. el más peligroso. Ah, creo que eso es como si Ciudad Gótica fuera la aldea de los pitufos, eso sería como una especie de Joker. Moderado. También Algo otra así. cosa es que manejaban como los 7 pecados capitales. Sí, también. Sí, Porque porque está el cada uno, glotón, Ah, sí, ajá, está gruñón. el gruñón, perezoso. pero no había un pitufo cachondo. Lujurioso. Lujurioso. Esa era pitufina. Era la que les Por eso la provocaba lujuria pitufina, a los demás, sí. Sí, por eso la así. creó Y, eh, Gargamel, que estaba y vanidoso. vanidoso. Y esta avaricia, ¿hay alguno que representara la codicia o la avaricia? Esos no recuerdo. Sería Sí. Gargamel. O sea, pero no entre los pitufos, o sea, no había un Sí. pitufo avaricioso. Pues no, Mm. no es que de Avaricioso. pronto si lo ponen con el conocimiento, porque filósofo, o sea, porque filósofo roba libros a veces, o sea, él Ya. coleccionaba libros y cosas así, de Sí, de pronto. pronto sí el conocimiento. Era avaricioso con el conocimiento. Sí, sí, posible. Entonces, Qué interesante. como final oficial, ¿qué fue lo que quedó de los pitufos? ¿Cuál fue el último episodio emitido de los pitufos? El último, el de los cristales del tiempo. O sea, en eso sí Y coincido. se quedaron perdidos en el tiempo. Sí. Ujú. No sé si O que sea, quedan y eso fue de las series que tuvo, o sea, tuvo como más de 250 capítulos. Es un montón. es que tuvo muchos. eso que fue en Esos son casi, más de esos son casi 105, 5. más de 105 pitufos. eso es Y del 81. Y de por sí Ujú. cada capítulo mostraban un pitufo diferente. Sí, sí, sí. Era Se como muy enfoca. enfocado. Habían unos que eran que eran como los principales, pero sí por ahí Ujú. salían a veces pitufos con habilidades extrañas. Sí. Mire lo Venga, que yo le decía. ¿es algo mío o no sé? Pero todas las series de los 80 eran producidas por Hanna-Barbera, ¿no?
Muchas. En, Pues, en muchas, sí. animación, sí. Es que Un esa gente Creo montón. que la supo montar el mayoría, sí. negocio de adaptar, mire, por ejemplo, adaptar live actions a animación, adaptar, por ejemplo, los pitufos que eran europeos a animación. Ujú. Creo que adaptaron películas también. Pues, o sea, yo me refería a live action a, por ejemplo, Mr. T, ¿cierto? O Chuck Norris, creo. No sé, creo que sí, Chuck Norris o era una parodia. No me enteras, sí, Yo sí, no Chuck Norris. sé. Chuck Norris tuvo en una Era que Pollo era Robot. sí, o sea, ese tipo de cosas, adaptarlas a Optimus se animación. enferma de la próstata. Y uno, pues, sabe que a Hanna-Barbera tenía la maña de Ese capítulo hacer, es muy gracioso. hace Es que capítulos Hanna-Barbera tenía una técnica de animación que generaba muy buenos resultados con y muy bajo bajo costo. presupuesto. Mm. Entonces, Sí. por eso es que produjo tanta cosa. Yo imagino que Uy, el mayor sí, sí. presupuesto de ellos era con Látigo, porque yo imagino que explotan a la gente, porque hay unas animaciones muy malas, hay unas muy buenas, Mm. ¿cierto? Pero ustedes los No. Picapiedra, El bien, reciclar fondos, el sí, reciclar movimientos en animación, todo eso mire ayuda a Scooby-Doo. bajar mucho los presupuestos. Ujú. Hasta, Y el hasta último, reciclaban guiones. bueno, y el último Mire, dato ahí para la siguiente. No solamente estaba Pitufina, estaba la niña que hablamos ahorita, que se llamaba Sacet, y había una abuela pitufa. ¡Ah! Esa sí no me acordaba. Sí. Uy, pero esas sí no tengo ni, esas no la Sí, yo recordaba. Creo que algo la vi, pero no me acordaba de la abuela Pitufo. de la abuela pitufa. Bueno, Doña Pitufa. ahí está pues se el dato. llama. ¿Cómo Bueno, se llamaba la abuela? listo. Se llamaba así, abuela Pitufa. Abuela pitufa, No Seguramente. se llamaba Sí. Pitu anciana o una vaina así. pitufo anciana decrépita. O sea, los pitufos también tenían la costumbre de utilizar pitufo para Se cualquier llamaba cosa. Nani. Sí, Nani. 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 Ok. Sí. O sea, uno que Bueno, otro y personaje recurrente. seguimos entonces también con más Los fuertes, Thundercats. fuertes. Ah, Vean, hablando de los Thundercats. Esos sí Thundercats. son clásicos. Thundercats. ¿Cómo no? O sea, digamos Mm. ¿cómo se acuerdan ustedes de esta serie? ¿Cómo se acuerdan así? Como cuando ustedes la veían. ¿Qué fue lo primero que vieron? ¿Qué capítulos, si se acuerdan? El ¿Qué- primero, No. cuando Sí, el el primer éxodo a capítulo. Primero Thundercats, cuando ellos Ah, llegan, el sí, el éxodo, éxodo. Ah. Creo que eran dos, porque el primero Dos quedaba como capítulos. con continuación, eran dos capítulos. Éxodo que era- 2. Segunda parte. éxodo 2. Yo creo que yo me perdí el Mm. primer capítulo porque yo sí me acuerdo era ellos reuniendo las pocas cosas que tenían para construir. Entonces, siempre me acuerdo de Pantro recogiendo los restos de la nave para hacer el tanque. O sea, Ujú. el man mandó a los otros a buscar comida, cosas así. O sea, se supieron. O sea, para mí el verdadero líder en ese momento era el que coordinaba y Pantro hizo eso, mientras que Yaga, Yaga, o sea, se supone que Yaga solo lo ve León, ¿cierto? Solo se no, Ujú. pero el no. primer capítulo Yaga los reúne a todos Ah, porque bueno, sí, Ajá. eso. Pero cuando que estaba vivo, Tondera se va a destruir. eso, que están en la manave, Los muestran a que ellos y todos están más jóvenes. y Ujú. Ese desnudos. sí. Entonces, Y Leono es así pequeño, igual que eran que Felino y los Felina. felinos. Ujú. Ajá, Ajá, sí. sí. Que es Eso. que y después dicen que es que hubo un problema como con las cápsulas de hibernación y por eso él sí creció y los otros se mantuvieron en la misma edad. Ujú. O sea, Sí. según eso, lo que ¿Qué? pasaba con la nave era que estaba, o sea, tenían problemas de piloto automático o alguna cosa y le tocaba a Yaga manejar la nave. O sea, Yaga se sacrificó mientras los otros estaban todavía en sus cápsulas en hibernación y la nave pues llegó a la Tierra o al tercer planeta. O sea, para mí es la Tierra, pero Sí. oficialmente no lo dice el tercer planeta, pero uno asume que es la Tierra pues por las pirámides, Y porque es el por tercer las piezas. planeta. Sí, Porque pues yo no es el sé planeta. eso, pero pues si uno ve muchas cosas de astronomía y cosas así, por lo general un planeta en esa ubicación, que es el tercero, ¿cierto? Para ser habitable. En todo caso, ellos llegan al planeta, uno asume que es la Tierra porque hay un resto de mutaciones y mutantes, ¿cierto? Los mutantes los venían persiguiendo, o
¿cierto? Sí, la teoría de muchas personas es que es la Tierra, pero que es como un futuro posapocalíptico. Ujú. Sí, Apocalíptico, sí. En donde sí. el único pues hay muy pocos sobrevivientes de lo que es la humanidad, que son las Amazonas, el Ujú. mismo Munra, Ujú. y creo que ya, Entonces, el resto Sí, son sí puede especies ser. Y la mutantes. la y la policía, policía espacial. la policía espacial, hay Mm, otros, hay un samurái, extraño, un samurái, que me sí, es parece muy que sí raro, es una cosa ahí como cyberpunk. Sí, sí, sí. Y llegaron los Thundercats a invadir el tercer planeta. eso, o sea, si nosotros decimos de qué nacionalidad son los Thundercats, nos funan. Vamos a Vayan y decir, busquen el de Pero, Munra, tenía razón. pero sí, Munra tenía razón, es que ellos llegaron a sí, invadir, montaron una aplicación de domicilios y todo. y dicen, No la ellos montaron, dicen, pero sí se y ellos beneficiaron de ella. insisten en que inventaron la arepa, no es cierto. Todo es cierto, no es cierto. Los Thundercats no inventaron la arepa. En todo caso, pues la serie, para mí la serie estuvo completa de principio a fin. O sea, esa es de las series que sí tuvo, creo que, ¿cuántas temporadas? 4 temporadas, ¿cierto? Entre 1985 y el 89. Y Ujú. a pesar de que uno no viera todos los capítulos, uno queda muy conectado. Yo sí recuerdo que los capítulos finales sí estaban también así en capítulos 1, 2, 3, ¿cierto? Con la continuación. Ujú. Y el capítulo final era hacia el final de la serie, supuestamente Tondera se reconstruía, o sea, el planeta se reconstruía, ellos fueron al planeta, le Ujú. arreglaron la gravedad, construyeron otro cubil, comenzaron a reunir a los otros Thundercats que estaban varados en el espacio, no sé en dónde, porque no decían, ellos fueron llegando de a Eh, poquito, colonias pues, en quién sabe otros, en dónde. en el sexto o en el séptimo planeta, uno nunca sabe. Sí, eso. Quién sabe, o sea, uno solo sabía que había varios, ¿cierto? Quién sabe si fue por problemas de animación, de presupuesto o algo así. Uno solo veía los otros Thundercats que eran Pumara, Yaga Ujú. Yaga, perdón, Bengalí. No, Linzo y Linzo Bengalí. y Bengalí, Bengalí. Y Snarfel, esos fueron, ¿cierto? y Que eran Snarfel, los, que fueron los que llegaron después, sí. eso. Y entonces ellos comenzó el planeta por alguna extraña razón, por algún efecto astronómico grave, lo que sea, se unió el planeta, lo arreglaron, o sea, hicieron una reconstrucción del planeta, comenzaron a vivir allá, pero ellos ya, como se supone que los Thundercats tenían unas piezas sagradas, pues los Thundercats originales tenían un libro, Ujú. la espada, no recuerdo Y, otros objetos, y la garra. eso, pero en el Ujú. libro había como el final del capítulo, o sea, como termina ese capítulo Sí. es que ya Munra quería tomar control de esas piezas sagradas, pero tenía que meterse al libro, ¿cierto? El libro, de hecho, se menciona antes como un sitio de entrenamiento, como un sitio de meditación. Sí, sí, el libro lo muestra mucho. Que es muy bacano, o sea, de hecho, si para mí el libro fuera físico en live action, debería ser como el libro de los muertos de la momia, así es de metal. Ujú. Sí, sí. ¿Cierto? Entonces, el objetivo de los Thundercats de este grupo que se ve en pantalla, pues salvo Yaga porque está muerto, era Ujú. conseguir unas piezas, poner una bandera, unas semillas, algo así como para simbolizar la vegetación de Tondera. Era terraformar el tercer planeta como si Eso, fuera una pero tondera. Sí, eso, sí, es que son terraformar, invasores, pues es que sí. ya se ha dicho antes. O sea, que según eso, los Thundercats son una premonición de lo que va a pasar con cierto país. Van a Sí, recuperar su sí. territorio. Y si Bueno, en todo quieren saber caso, más sobre la invasión Thundercat, nosotros por ahí tenemos un Sí. video hablando de eso, se Y si llama... logran beneformar a Colombia. ven- ¿Cómo es que se llama el programa? el Defendiendo a villano, mi villano favorito. sí, Mi villano que Sí, favorito. mi Sí. Sí, villano mi favorito. villano Sí. favorito. Por ahí, Sí, ahí pueden...
No sé por pueden qué ver yo más. en mente tenía que el programa se llamaba Munra tenía razón, una cosa así. Sí, Monra tenía razón. De hecho, es como el Pueden subtítulo. ir a nuestros otros videos y buscar mi villano favorito y ahí pueden saber más sobre la invasión Thundercat. Eso, y suscríbanse, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones, comenten, denle me gusta y compartan. Compartir con alegría. Aunque sí hubo un final, como lo dijo Ujú. Asdrúbal, quedó muy abierto, porque Leono Mm. derrota a Munra Eso. Ujú. y quedan como los guardianes de la paz en Nueva Tondera. Hmm. Sí. Pero en los cómics alargan más esa lucha entre el bien y el mal. Hmm. Es que en esa Eso es época lo muchas bacano, o sea, cosas que iban a ir a los cómics para poderlas Sí, terminar. era como una Sí. ampliación de creo eso. que esos cómics son de Eso. Image, unos cómics de Image, o sea, tenían hasta el estilo a Jim Lee, o sea, muy brutal. Leono, Ujú. estilo Jim Lee, que era muy popular en esa época, el estilo pues de este dibujante. Y hay muchos crossovers. Hay Sí, bastante. de Hasta con de G.I. Joe. He-Man, Con He-Man, con con Superman He-Man, hay con G.I. uno. Joe. Mm, Sí, Ah, con Superman Más, también hay. sí, mm. no, y los Thundercats fue basado, era ¿qué? En un manga, no era un cómic norteamericano. Yo Entonces siempre sacaron creo que la historia de ahí y ah, luego la animación entonces la hicieron en Japón mm, y todo el tema pues de sonido lo hicieron en Norteamérica. o sea, yo digo Entonces es que como los una combinación Thundercats, ahí. sí, o es un anime solo para Norteamérica. sea, yo Sí. digo que los Thundercats, o sea, yo creo que están basados en un musical muy popular en Broadway, que se llama Cats, que de hecho no es, como te digo, No es sé. un invento, o sea, No solo sé, que, yo lo único que sé de Cats es de la película horrible. no, o sea, no, o sea, usted O sea, la la debe leyenda urbana es ah, que era un manga que alguien propuso, mm, nunca salió a ser publicado, lo convirtieron en una animación tipo piloto mm. y entonces Pacific Animation vendió esa animación y finalmente pues eso fue lo que terminamos nosotros viendo por acá. Pero pues O sea, quién pero sabe si haya sido alguien que se inspiró en Cats Pero y lo adaptó. hubo bastantes episodios, 130, Sí, fueron es que bastantes episodios para una sí. animación. Y ustedes saben que la moraleja al final fue un requerimiento legal. Ah, sí, pero era porque eran supervisados por psicólogos. Sí, Todos Ajá, los porque sí, capítulos eran había supervisados por psicólogos. violencia con armas. sí, Entonces tenían que meter exacto. eso. Toda serie destinada a niños que presentaran conflictos Ujú. armados y violencia, eso tenían que tener una moraleja o si no, no podían salir. Que Sí. es lo mismo que pasaba con He-Man, ah. Ujú. que Y recuerde, recuerden, ningún sí. mutante se fue dañado en este episodio. Todos los mutantes están Sí. intactos, salvo el hombre lagartija que le cortaron la cola, que no sé cómo se llama. Es gracioso porque uno piensa que el símbolo es un león, Ujú. pero no, es un dientes de sable. Es. Ah, eso es lo bacano. O sea, Ah, Un eso tigre es me dientes de remite sable. sí, es un al. ancestro. ¿Se acuerdan Ajá. de un antepasado de los Thundercats que era aliado como de la generación anterior que se llama Grom, que era Ah, que dientes de sable? era un dientes de sable, Oh, sí, sí, era muy sí. brutal ese personaje. El que llegó, él estaba buscando los tesoros de Tondera también, ¿cierto? Sí, él también Ujú. era Hoy como era tenía un radar para eso y todo. Eso, sí, sí, Brutal. sí. Mira, hablando de Thundercats, acá llegó la visita. Bien. El Eso. otro Está miembro de los El ronroneando. otro Thundercats. miembro de los Thundercats. Ujú. Entonces, eran un león, un guepardo, Ujú. el Una pantera. tigre, una pantera que técnicamente sería que un león. Yo siempre he tenido la duda, es un leopardo negro, me imagino. ¿Quién? Pantro. Pantro. Antro, No, el sí. Pantro es una pantera. Es una No, pero es que pantera, las sino que no panteras la iban a... técnicamente no Pues, existen. Las panteras pues no de existen. nombre Son científico pantera. Hay Sí. unas que Son leopardos, hay sí. unos leopardos que son albinos y hay No, es que panteras. hay leopardos negros,
Sí, o sea, pero y Ajá. hay jaguares negros y todos dos son panteras, pues lo que Eso se conoce del como el pantera negra. melanismo es que se o llama, sea, si sí, hubiera Sí, melanismo. entonces yo puesto, digo que seguramente es un leopardo negro, porque si fuera un jaguar negro, pues sería otro yaga. El o sea, yaga es un jaguar. si los Ah, ok. Thundercats fueran latinoamericanos, habría un jaguar, No, por eso es que un yaga es un puma. jaguar. ¿Por qué cree que No, se llama yaga? El jaguar Yaga es Ujú. otro, espere, ¿cuál es? Y es un Lynx, Lynx jaguar. No, es otro. Yaga, Es que hay un animal, no. no mentiras, hay unos felinos aún más brutales que se han descubierto hoy en día y harían los esto felinos que hacía. cósmicos. Hay unos Esos. que atacan, de hecho sacaron un video por ahí en IA que ataca cabras montesas. Se llama Onza y él salta entre la nieve y se tira Ah, sí, Ah, sí, las sí. onzas, sí. y parecen dientes de sable con colmillos cortos, pero Las los brazos onzas. todos musculosos Y y yo tiene creo que la picos. pregunta, vamos a responder la pregunta que se hace todo el mundo. Sí, Ujú. Silverhawk es el hermano espiritual de los Thundercats. Sí, Ah, sí. ese y los tigres del mar. Ah, yo Tienen el pensé mismo que los concepto. Tigres Sí, del... mire, mire, Ah, mire. ya. Que Yaga de los Thundercats Es está un basado jaguarundi. principalmente en el jaguar, pantera onca. Ah, En jaguarundi. él es Es el que un carro de aparece. lujo, un jaguar. Yaga, Sí. sí. Sí, mira, Y en inglés los, se llamaba Willy Kid y Willy Cat. Sí, Felina y es que, felina. porque es No que sabía. son gatos monteses, como Wildcats. Ujú. Ok. sí. Sí. Sí, Y es muy son gracioso gatos. que Snarf se llama Osbert. Osbert. Ese, Sí, Snarf el se llama original. Osbert. ese es como Sí, los nombres secretos. O sea, Esa no me la sabía. A ver, es yo el tengo a nombre Snarf. original de Snarf. sí, póngalo así para que sea así. Ya no me acordaba que existía Bengalí y Bengalís de las existía es siguientes que el gato entregas. Sí. Que es nieve el tigre blanco, también. el tigre blanco. Mira, hay Es otro que me parece bengalí. muy curioso, que es Y un personaje Pumara, que entra en la que es una Pumara. nieve. puma. Hay un man que Sí. cabalga cabalga un felino muy grande, se llama Tundro. Y era un tipo, era como Ujú. una especie de Como una Sasquatch. morsa. No, era O como un sí, Sasquatch y vivía en la nieve. O sea, pero me parecía muy curioso ese personaje y era también recurrente. O sea, que si alguien se perdía en la nieve, Ah, sí, 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 sí. sí. Uy, ya no me se acordaba de Tienen ese cabalgaba. muchos personaje. Es aliados, que los Thundercats había tienen muchos muchos aliados. personajes raros, había muchos habitantes del tercer planeta extraños. Los Y según lo Cooverbills, que, que también eran invasores, los Cooverbills Ujú. eran una ay, especie mire, extraterrestre. y uno, según eso, uno no conocía todo el planeta, porque Es que los únicos eran los hombres caballo. sí, esos Ellos eran sí Y, la, pertenecían al extraterrestres. y, tercer y la- planeta. las Y las Amazonas, las Amazonas, Amazonas, las No, pero los Amazonas. hombres caballo eran como medio, medio como, no sé, pendejos. eran como muy dóciles. Estaban O sea, domesticados, no eran caballos tenían domésticos. Eran dominio sobre. caballos de las montañas. Sí, eso. Y había un detalle que me llamó mucho la atención de los Thundercats, Y que era que cuando Munra. llegaron los nuevos felinos que estaban ahí, pues Bengalí y los otros, ellos tenían la habilidad de ir hasta es que al lado oscuro del planeta. O sea, como que había un sector del planeta, del tercer planeta, que no se exploró y que Ujú. está controlado por un enemigo similar a Munra. ¿Munrana no era? No, Munrana era una No, mujer, los una mujer Lunata. momia, pero era buena. No, no era por los Lunatics. Era un enemigo tan antiguo que radicó a Munra de ese sector. Entonces ese sector queda como inexplorado. Esa parte yo siento que le faltó mencionar más en las historias. O sea, No, es como, que es mucho. Mire que sí, cuando usted dijo que vinieron los tres nuevos, con ellos trajeron los Lunata. Y los ujú. Lunata eran unos personajes muy brutales. Sí, esos Y, eran muy y bacanos. pues no hubo nunca una ampliación de los Lunata. Es como también de los piratas. Los piratas eran Ujú. muy brutales. Martimano. Ajá. Y nunca Martimano, tampoco, ¿viste? tampoco hubo una ampliación de ellos. Venga, Sí. yo, ahorita que yo venía aquí pensando, ¿eso fue idea de nosotros o si hubo un capítulo en que Leono se casa con Pumara y tienen un hijo? Sí, nosotros escribimos ese guión, solo que es que no lo han ¿Cierto? aprobado. Sí. No, sí, 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 Ah, bueno, eso bueno. es. Ojo, pues si se lo roban, que esos No, de los mentiras, no otros. estoy seguro si en los cómics lo menciona, pero la idea es recurrente porque es que Pumara, usted sabe, Chitara es mayor, entonces Pumara
Sí. No, Sí, y al sí, pero final sí, de eso la es de primera las... temporada se acuerdan que, o sea, Pumara le dice que ella era una espía de Munra. Entonces, Leona no se casaría Espere, con ella porque era espía. eso es de la nueva serie. De De la las, de serie, las, de la serie que sacaron en Cartoon Network hace unos de la años. del No la 2011, de eso, los Thundercats Ho. Ujú. no, de los, Sí, sí, no, sí. no, de esta porquería no, yo estoy No, hablando de no, los ese es Thundercat Ah, Row. Los pero. que usted Roar, está diciendo es Row. Ah, que se sí. Roar, parece, Pero verdad que era. que se parecen Thundercats como Roar caballeros. sí, eso. Sí, Eran sí, como, que son más O sea, sí, animes, son más o anime. sea, está bacana Sí. la animación, pero la historia sí está un poquito floja. Pero a mí Thundercat Row no me molesta. A mí sí. No, Es otro público, pues A es mí para sí. otro público, Es que pero a la mí sí animación, Es para otro Bueno, se público y quede ese con público la... tampoco le gustó. a mí no me O sea, molesta porque pues es una forma diferente de presentar la historia, yo pero a mí me el gustaría que guión es hubieran casi lo usado eso. mismo. O sea, hubieran eso, los cazafantasmas tuvieron ese mismo recurso, que se enfocaron Ujú. hacia la comedia con Pegajoso. Y Pero la es que animación si ya cambiaba. tenían un... Es que eso era muy recurrente en las series de los 80. Sí, o sea, poner Tener el como, personaje gracioso para que los personajes principales fueran más serios. o sea, como Sí, decir, el hagamos de alivio cuenta. cómico, Eso, mire, por Ajá. el ejemplo, alivio el cómico. ejemplo que yo le decía con los cazafantasmas era Gringer, Orco. no, pero no el alivio cómico, sino la narración vista por ese personaje, ¿cierto? Entonces Pegajoso tenía su propia versión de los cazafantasmas y se veía más caricaturesca dentro de la misma serie. Ujú. Entonces era como una sección de Pegajoso y el resto de la historia de los cazafantasmas normal. Y entonces, digamos, aquí podía ser, digamos, una versión de Sobrino de Snap, así, caricaturesca. Ujú. Mira acá muy brutal, más contraste con la serie que ya de pronto uno está familiarizado. Pero dicen que es que la estética, y yo, pues que usted cómo le va a cambiar la estética a algo que la gente le evoca y le trae nostalgia y le hace gastar miles de Pero dólares. es que, no, es que el problema del cambio de la estética es ese, que es que no está dirigido a la gente que lo quiere ver por nostalgia, Es está la dirigido verdad. a Exacto, otro es público para los diferente. nuevos. Craso, Entonces, ¿no? por eso es que está bien que a usted no le guste, porque no es para usted, No, porque si llegan y Star no Wars es le para cambian la usted. estética, a mí no me gusta, Sí. déjenle a reír a la gente que le Pero gusta, ya le han pero cambiado no, la estética a Star Wars varias veces. ¿Usted eso, qué pero cree lo que hace, Si porque quiere la existe misma Clone Wars? estética, pero no abandonan al público, o sea, no abandonan claro. al público, no No, sí lo abandonan. abandonan un poquito y por eso es que después son tan rabones diciendo Sí, que, ese personaje tan malo, quiere que, pero le porque eso traen no es para usted. le evocan a Es ustedes como o dice usted gasta Juan, los sí, millones. a mí tampoco me gusta Road, pero es para otro público. Sí, es Es otro para otro público público y Yo me soy parece bien que y es otro tan, público diferente les y pueda es tan gustar exitoso ese que tipo con de esa misma historias. estética sacaron una de Aquaman y tampoco les gustó, entonces nada que hacer. Hagan lo que quieran con esa Sí, serie. por Empáquensela y eso. ya saben el Listo. resto. Entonces, bueno, vamos Hablando con del mismo estilo, los para primos. los que sí, sí. Mm. Además porque hay mucho rumor que dicen que son de en el mismo, como el mismo universo. Ok. Además porque son de la misma, también la misma productora. Entonces, decía pues que los halcones galácticos fue que le pusieron para Latinoamérica. Mm. En Estados Unidos llaman Silverhawks. Mm. Entonces, Sí. ay, Por 5 puntos, Oscar de cobre. el Oscar de cobre. Uy, pero Tenía la es que, misma fórmula, es que tenía la misma fórmula de los Sí, tal Thundercats. cual. Sí, pero Al aquí eran final, las como, enseñanzas con el niño de cobre eran básicamente las moralejas de los Thundercats. pero mire que de acá era distinto, o sea, la moraleja era como si fuera una clase, ¿cierto? Le Sí, enseñaban. exacto, no era exacto. moraleja como tal, sino que Era una enseñanza. eran Eran datos como para datos. llenar crucigramas. Es muy bacano porque en las voces en inglés, por ejemplo, Leono, el que hacía la voz de Leono, que se llama Larry Kinney, hacía la voz de Leono y la de Rayo de Plata. Ah, no, pues es que más hermanos, ¿para dónde esas dos Ajá. series? Ujú. Pero el contraste va con Snar. El man que hacía la voz de Snar también hacía la de Moonstar. Que ese era el villano. El enemigo, sí. Mm.
Que es el Ya, personaje que mm. sale en unas imágenes de un episodio de los Thundercats. Y por eso, por ese lado es que lo conectan. Aunque me parece muy curioso esto, que los halcones galácticos yo lo Este es siento enemigo, era como una más chimba. anterior en época. O sea, Es muy si brutal. uno viera la línea de tiempo, uno se imaginaría que los halcones galácticos existirían siglos antes que los Thundercats. Porque cuando llegan a la Tierra, los ¿Cómo era que se llamaba este personaje en español? ¿Monstrón era o algo así? Monstrón. Monstrón. Mostrón, el Sí, mostrón. sí. Y era bacano. O sea, Muy era, brutal. No. pero mira que tenía Muy, también un muy concepto de Él también tenía una frase así como icónica para transformarse, ¿cierto? Sí, Así como Hacía Munra. invocaba el poder de una luna. O sea, la luna tenía como una Eso sí, estrella, invocaba el poder, joder, madre, Era ¿cómo era? una Porque él luna tenía un roja. parche, Sí, sí. él tenía un parche y ahí era como una estrella, sí. Es Eso. muy brutal el calamar cuando se pone la armadura. y Sí. tenía un sirviente, que era como una serpiente, que decía, sí, señor. Y sí, yo creo que para Aurelia sería como racista eso. Cierto que tenía el Y- secuaz. Igual que Reptilio, sí. Vea, luz estelar, mire. dame la fuerza, el poder, Sí. la grandeza de Monster. Esa Sí. estrella lunar del limbo. Estrella lunar del limbo. sí. Era la estrella que le da el poder. Sí, que es la tenía. misma fórmula. Y Sí, así sí. Poderoso, como- pero es mucho más poderoso cuando invoca un poder Ajá. ancestral. es muy bacano el diseño. Parece como un pirata. No, es que la serie era realmente muy buena, pero esta sí fue cancelada, ¿cierto? Esto no tuvo final. Esa fue cancelada, ¿no? Eso sí fue Tuvo pues cancelado. como un verdadero fin. Fue un capítulo más de la temporada y hasta ahí llegó. ¿Cuántas temporadas tuvo esa serie? Ya le digo. Porque Es que no. yo creo que estuvo muy opacada por los Thundercats. Es que yo creo que fue como bajo la misma premisa. O sea, es que se volvía repetitivo y entonces uno, ya me sé cómo se transforman. ¿No? O sea, es que es bacano. Una única temporada. Tuvo una única temporada. Una única temporada de 65 capítulos. ¡Hue, puta! por Es que ejemplo, tampoco. O sea, esos son como 2 temporadas hoy en día. no, la serie que yo le decía, la de, por ejemplo, la de los Tigres del Mar, Los Tigres era del más Norte. corta. Del norte. Sí, es que de hecho es Del mar del norte. Sí, o sea, era como un concepto, un grupo de seres antropomórficos con un enemigo que se transformaba, con sus villanos, pues así como caracterizados, todos, pero del mar, ¿cierto? Y eran bastante, o sea, el líder era un tiburón, los otros. Y el villano era una mantarraya, pero también era que se transformaba, o sea, parecía un pirata y luego se parecía en una mantarraya. Y entonces, como que se repetía. Entonces, yo creo que por eso no. Yo creo que alcanzaron a tener figuras de acción y todo. Está hablando de No Street los Shark. recuerdo. No, 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 no eran de la, sí, no eran de sí, la La calle, esos eran del verdad mar. no. no, La verdad, pero entonces sí, yo no quería reconozco. No, es que Netflix eso va es a raro. sacar los Street Shark. Sharks. Sí. Oh, ¿sí? Sí, van a hacer No, un yo sí remake vi de... que van a sacar, no sé si Disney va a sacar una nueva temporada de SWAT Cats. Sí. Sí, por ahí sí escuché ese rumor. Y hay muchas, a partir del fenómeno de Sí, X-Men existen. 97, que empezaron a sacar cómics que cerraban, pues muchas series animadas que quedaron canceladas, empezaron a cerrar la historia a través de cómics. Entre esas, pues, Spider-Man, y así han empezado, pues, como a generar como los cierres de esas historias, pues, también sabiendo que hay mucha gente como nosotros que termina comprándolo. Sí, Sí, claro. nos vieron la Hay cara. un dato, Vieron la ¿ustedes se cara. acuerdan que Monstrón o Monster tenía como un sirviente, un ayudante, que en español lo traducían y le ponían el nombre como esclavo, Esclavo. pero pero en inglés se llama Yes Man, porque él siempre decía Yes Monster, Yes Sí. Monster, Man. todo Sí, era, es que pero en Yes español es Chichi amo. Sí.
Era así como todo servil, como todo... Sí, pero decía así, chi, no decía así, Pero sino eso me que parece decía muy chi, curioso, o sea, chi, uno amo. tenía Munra y Munra no tenía a un sirviente ni nada. Este cumplía esa función como de cuidarlo, como de, a pesar de que no lo necesitara, Pues como que Munra tenía a Mamut. a Mamut, pero Mamut no era así como decir, tráigame el desayuno a la cama, no. No, Sí. pero Mamut sí era un Pero es que ayudante Mamut, Sí, Ah, no, pero es sí. más además sirviente de eso también. siempre lo declaraban, No, yo me mi refiero, era fiel como un mayordomo, o sea, sirviente. el man tenía un mayordomo, Así, o sea, tal el man era cual. el man que le conseguía Mi las... querido y adorado Mamut. Y Ve, cuando y se ese convertía en bolita de Sí. fuego. Y se sí, hacía sí, una sí. bolita, sí, se hacía Sí. bolita. No, Oiga, una Mamut cosa muy es bacana que brutal. tenían los halcones galácticos era que tenían ese modo batalla, así igual que Monster tenía que se ponía armadura para combatir contra ellos tenían ese modo de batalla en Ujú. donde las armaduras cambiaban, entonces era muy brutal. Sí. Y siempre cambiaba la Y, música cuando y empezaban y el había un combate. efecto de sonido como de acople Ah, pues que metálico. vaqueros también, vaquero con su guitarra. No, Eso Ajá. sí no Era la puro tenía. grito de verdad, batalla. Yo me acuerdo que él tocaba esa guitarra, era puro grito de batalla. Ah, Ujú. sí, sí, pero mire sí. que cada uno tenía un enemigo que le correspondía. Yo me acuerdo que el vaquero tenía una rockera que era como la enemiga de él, exacto. Pues, o sea, tenía Que tenía un guitarra sintetizador. y combatían con Ah, música. sí. O sea, Y que era bacano, o muy sea, bacana las gafas, porque las gafas ah, eran como dos corcheas. sí, eso. Ujú. Sí, eso parecía como pura muy cantante de esa de los 80. O sea, a mí lo Ajá. que me parece bacano era que una cosa que no me queda muy clara era, ellos eran como cyborg, ¿cierto? Ellos eran Sí, Sí, cyborg. eran biónicos. Mm, que ujú, llamaba Melodía. eso. Exacto, me lo digo. Es muy bacano el poder que tenían Acerino y Acerina. Que ellos Esos como nombres. Sí, Parece, sí, la culpa los doblajes. No, es que es parece, una serie infantil. Sí, cómo cosa es que se igual. llamaba? Karina y Timoteo. Que es muy bacano Sí. que ellos como por ser hermanos gemelos como que se podían comunicar telepáticamente. Mm, Había un halcón galáctico que no estaba siempre con ellos, o dos. Es que recuerdo que había uno que era como una Sí, especie de mago y Es tenía que un traje había dorado. un halcón galáctico que sí, que aparecía solo de vez en cuando, pero no Mm, recuerdo bien cómo era. Sí, es que era Ok. extraño, o sea, era como un mago y Sí. tenía uy, como yo no una me acuerdo diadema, de y eso. tenía Ah, un... ya lo encontré, se llamaba Rayo de Luna, Moon Striker, Ah, que apareció a partir del capítulo 57. A lo Iki. Mm, sí, algo Cuando no así, o podían sea, sí, vencer a alguien, aparecía él. se hacía notar. Y también apareció otro que llamaba Cóndor, ¿Y que cómo era Cóndor? también ¿No se acuerdan? Ese sí no me dice acuerdo. que era, no, pues es que la verdad no me acuerdo, pero dice que era un halcón galáctico que se retiró de la Academia de los Halcones para trabajar por su cuenta años atrás. No tiene alas propias, por lo que tiene que usar un jetpack. De hecho aquí los estoy viendo. Uno es dorado y el otro es verde, pues con una Mm, armadura verde. O sea, es como, Se le oxidó el cobre. sí, Se yo volvió creo que es un verde. prototipo. O sea, eso me gusta, que cuenten, que haya siempre un- una versión alterna, así como Groom, que Groom era un Thundercat y traicionó de alguna forma el legado, entonces fue como maldito que lo enterraron en otro lado, o sea, le pasó una cosa tan extraña. Este es como el prototipo que falló, el que nosotros mencionamos, el ujú. Cóndor. Bueno, listo. Bueno, entonces, Bueno, finalmente, sí, como a Juan Carlos no una, le gustó Acerino y Acerina, entonces se llamaban Steelheart y en ujú. Steelwheel. ¿Cuál pues era es cuál? que ¿El es, hermano? ¿Cuál era el hermano y cuál era la hermana? no No sé, sé, yo creo que Steelheart era Ah, ella Acerino, era el y hermano, obviamente. Steelwheel era él. Acerrín y Acerrán. Acerrina y Serrano. Es culpa de los doblajes. Sí. Pero me parecía muy bacano el concepto del man que era como si fuera un jugador de fútbol americano. El man, el de Mm, Acerino. Tenía un traje y de hecho cuando estaba de fuera de combate tenía un jersey de fútbol americano. Y el casco parecía de fútbol americano. O sea, claro, homenaje a la sí, NFL. sí. Ay, Sí, seguramente. aquí leyendo
sí confirma la teoría que nosotros teníamos en nuestras reuniones en la universidad. El niño de cobre viene del planeta de los mimos. Entonces el niño de cobre sí es un mimo. Ah, planeta. Ahora me ese acuerdo que planeta ese debate lo teníamos en... que- No era que recuerdo, era venga, planeta. venga, Sí, recuérdeme Ese- eso, ¿cómo así? Ese era De un cara de debate que mimo. tuvimos después de lo de los que nosotros pitufos. decíamos, venga, ese man tiene Ah. cara de mimo, ¿será que viene de algún planeta de los mimos o algo así? Niña de Yo pensé cobre. que Aquí venía- leyendo lo Sí. confirmo. Vean, es el único no humano del equipo, procedente del planeta de los mimos, y no O sea habla, sino que- que emite tonos musicales. Ah, vea, pues. Marte. Este líder se llama O Marcelo. sea que es más pariente de It, Sí, de Es Pennywise una que entidad cósmica que otra cosa. Sí. verdad. Inspira más miedo a los mimos que un bueno. payaso. Pero sí, parece más un Ey. payaso que un mimo. Vea. Yo creía que era Está- Bueno, algún pero los Está dura mismos no nuestra hablan, música. está muy raro. Silva. Está raro. Bueno. Y entonces No, los vamos mismos sí a- hablan cuando piden plata. Listo, bueno. vamos a seguir entonces. Cuando uno no les da monedas por el stickercito. Ahí Sí, sí. le dicen madrazos y todo. Bueno, continuemos entonces. Bueno, con continuemos. la serie. Reboot. Ah, sí, Bueno, sí, sí, esta serie fue una pionera en la animación CGI pues, 3D. La serie se estrenó en el 94, un año antes que Toy Story 1. O sea, Ah, ellos ese dato no me lo realmente, sabía. o sea, mucha gente tiene a Pixar y con Toy Story pues como la Ujú. primer gran producción de este tipo de animación, pero realmente se puede decir que fue Reboot. No, y en esos Reboot años fue, hubo varias animadas antes de que salían las películas de Pixar. Que yo recuerdo así animadas sí, en sí 3D, habían varias, 2 o pero 3. todas eran Ujú. más bien feitas, pero Sí. eran unos experimentos de animación súper raros, Ujú. pero A mí los que me realmente como parecían muy la... tales eran los enemigos. Sí, es que es bien interesante porque la serie se ambienta dentro de un computador. Entonces, es animación por computador que están dentro del computador. Entonces, todo se basa pues como en una vida digital. Entonces, ellos viven en el mainframe, que casualmente, o mensaje oculto, la empresa de animación que la desarrolló se llama Mainframe. Entonces estaban haciendo publicidad constantemente a ellos mismos. Claro. Pero el mainframe pues hace relación a la tarjeta madre, ¿cierto? Sí. A la mainboard. Ujú. Sí. Y ellos era como que vivían ahí y ellos cuando el usuario insertaba un juego que lo visualizaban como un gran cubo violeta que caía sobre la ciudad, ellos se convertían en NPC. Sí, y los que quedaban atrapados dentro del cubo eran los que tenían como el riesgo de morir en el juego. Exacto, Entonces, sí, porque ellos se convertían en los personajes no jugador y el jugador era el usuario, y si el usuario vencía, los que quedaron atrapados dentro del juego se convertían permanentemente en parte del juego. Entonces, la función de Bob, que era supuestamente el protagonista, porque pues en teoría era el protagonista, pero el verdadero protagonista de la serie es Enzo, que es el peladito. La función de Bob él era un guardián de los juegos. Entonces, él debía, siempre que veía un juego, su función era estar dentro del juego y ganarlo. Porque si él no estaba en el juego, pues el usuario iba a tener la ventaja. Entonces era como que si él no alcanzaba a entrar, entonces el juego quedaba en fácil. O sea que Reboot hacía la tarea que nosotros no hacemos, que era poner más dura la situación. Más dura, sí. Sí, porque Entonces, o sea, me parecía muy bacano que el man parecía como el todo lo puedo.
Eso. Y Entonces, no, pero lo que tuvo también, pues, muy bueno la serie, y realmente es muy buena. O sea, son 4 temporadas. Al final de la primera temporada es más bien malita, pues es muy Ujú. ridícula. Cada capítulo es un juego diferente y hay juegos muy ridículos y es más bien de chiste. Y tienen los enemigos, pues, que están dentro de- del, del juego, del mainframe, que son hexadecimal y megabyte. Gigabyte. No, Megabyte que era luego se megabyte. convierte en gigabyte. En Ujú. gigabyte, sí, después se convierte en Megabyte gigabyte. era este enemigo que tenía la cabeza con una vaina acá, como unos Exacto, sí, cuernos así por atrás. ahí hay una Muy bacano imagen que que donde está. que cambia, cuando ella hace así cambia de las caras. Hexadecimal, sí, se Ah, cambian las caras. sí, eso me Entonces, pareció muy brutal. sí, y ellos cuando se fusionan es que se forma gigabyte. Ujú. La segunda temporada ya tiene un desarrollo mucho más interesante porque, o sea, la primera temporada eran capítulos casi que autoconclusivos y no había un gran desarrollo de la historia de fondo porque pues no se sabía si eso iba a triunfar. Como tuvo gran éxito la segunda temporada, ya le metieron tema al guión y desarrollaron arcos completos en los personajes. Y el final de la segunda temporada es muy bacano porque se infiltra desde internet un virus al mainframe. Y entonces ahí es donde necesitan aliarse con Megabyte y Hexadecimal para poder combatir el virus. Y una vez vencen el virus, mainframe traiciona a Bob y lo lanza al internet. Y entonces Bob se pierde en el internet y no queda en mainframe. Entonces en la tercera temporada inicia la temporada, Bob está perdido, nadie sabe dónde está. Y entonces Enzo debe asumir la labor de Bob y convertirse, él ya había sido ascendido en la segunda temporada a cadete de guardián, pero entonces le tocó ser el guardián oficial porque Bob ya no estaba y entonces él entrar a los juegos y vencer, pero seguía siendo un niño. Y lo que pasa es que ponen Mortal Kombat. Pues es una versión de Mortal Kombat y él entra y pierde. Y no solo pierde, sino que pierde un ojo. Y él queda dentro del juego. Y entonces ahí es donde crece. Él crece lejos de la familia y todo, porque él crece dentro de los juegos. ¿Cómo es que Y se él llama? entonces, Dot. Ujú. ¿cómo? ¿Cómo se llamaba la hermana? Dot. Dot, Creo que era. Dot. Sí, La Dot. hermana se Como la de llamaba los Dot. hermanos Warner. Sí, y él era Enzo, pero cuando crece él se hace llamar Matrix. Y tenía un perro, pero el perro no me acuerdo cómo se llamaba. El perro rojito que salía por ahí. Sí, el Ujú. perrito rojito. Mm. Y entonces ellos dos quedaron atrapados en el juego, y entonces él crece dentro del juego lleno de rencor porque por culpa de que Megabyte traicionó a Bob, entonces a él le tocó ser el guardián y no estaba preparado, entonces está lleno de rencores, es un desarrollo de personaje muy bacano. Y entonces él va de juego en juego. Como él ya no puede volver al mainframe, entonces Ujú. es como que el juego, como él perdió, cuando instalan el juego en otro computador, él sale del juego, pero se da cuenta que no es el computador donde él pertenece, entonces tiene que esperar otro juego, meterse a ese juego y empezar a hacer como, cada juego es como hasta que pueda volver el computador de él. Ve una pregunta ahí, o sea, Mm. según lo que usted decía, que él está en el juego como Mortal Kombat, o sea, que no es el fin total de cuando alguien queda atrapado en el juego. Podía No, o salir. sea, sí, él encuentra la forma de salir, pero cuando sale es porque lo instalaron en otro computador, vence, y entonces cuando se va al juego, él queda en el computador, pero se da cuenta que no es la ciudad de él. Entonces le toca esperar otro juego, quedarse dentro del juego y esperar a que lo instalen en otro diferente y así, y ir buscando. Entonces se la pasa toda la tercera temporada buscando su ciudad, a Mainframe,
encontrar a la hermana y eso. Entonces en ese tiempo la hermana se convierte en la guardiana de Mainframe porque ya no está ni Bob ni Enzo. Y el final de la tercera temporada es cuando él encuentra en ese salto entre juegos y entre diferentes computadores, encuentra a Bob. Y es como muy parecido a Jumanji. O sea, Bob está loco, no recuerda bien quién es, o sea, estaba perdido como en la selva. Y de hecho se ve zarrapastroso y todo, se ve como los piratas del Caribe que tienen cosas pegadas al cuerpo, como de código corrupto y todo, es muy bacano. Y después de que encuentra a Bob, encuentran en la cuarta temporada, que esa no llegó a Latinoamérica, esa no tiene traducción al español, no tiene doblaje, encuentran Mainframe nuevamente. Y entonces ahí es donde pelean contra Megabyte, que se apoderó de Mainframe, y para derrotarlo. Y en teoría se supone que lo derrotan, pero el último capítulo queda en un cliffhanger porque querían hacer una quinta temporada, pero no les autorizaron el presupuesto y ahí quedó. Entonces es como si lo derrotaron, pero no hay cuerpo. O sea, es la típica de, sí, lo derrotamos, pero puede que no. Ya, pues, Y que entonces no así terminó. así. Sí, Continuará. de hecho, como en 2019 creo que fue, intentaron, de hecho hay página en Instagram ni página web todavía activa, intentaron reiniciar la saga, no hacer un reboot, sino reiniciarla y continuarla, pero no, pues el proyecto quedó como en veremos, nunca realmente hicieron la quinta temporada para cerrar la historia. Que la idea era hacer esa quinta temporada como una película. Hoy en día sería brutal. Sí, claro, y ya creo que hoy en día sería muchísimo más fácil porque es que es una animación muy limitada, pero envejeció bastante bien. Yo la vi hoy en la tarde estuve viendo y envejeció bastante bien porque la misma limitación de la animación es lo que hace que funcione realmente muy bien. Pero creo que Netflix sacó una serie o algo parecido. Un reboot de pronto. No sé. El reboot del reboot, ok. Sí. El reboot del reboot. Se llama El Código Guardián. En Netflix. Ok. Híbrida de acción real y animación. Es que yo recuerdo que no sé si fue la misma empresa de reboot, sacó una serie en Cartoon Network que era como, se llamaba Chao Riders, y o sea, se notaba que era el mismo estilo de animación. Pero es que esa es muy brutal. Esa nos Sí, hizo falta acá en este. Eso, y esa sí tuvo pues como... la misma empresa de que hizo Reboot. Ya sé cuál es Shadow Rider. Sí, es una chimba. Que eran los soldados. Yo creo que sí es de Mainframe. Aparecían los soldados de Gears of War así todos musculosos con unas super armaduras. Peleaban contra como 4 planetas. Sí, es de Mainframe Entertainment. Sí, Shadow Riders es de los mismos. Y Beast Wars, Transformers es de Mainframe también. Tan curioso que la serie, o sea, la serie icónica de ellos no la pudieron concluir. La serie estrecha. Que es gracioso porque ellos originalmente, cuando hicieron el guión, el piloto, no existía Enzo. El protagonista iba a ser Bob y ya. Y los productores, la cadena que iba a hacer la distribución, les pidió que tenía que haber un personaje niño para que los niños se pudieran identificar con él y la obligación que tenía que estar. Y ellos pues les tocó aceptar eso y irónicamente lo convirtieron hicieron un arco de personaje súper bacano con él, porque fue un personaje obligado, pero pues no metieron a un niño ahí cualquiera y ya, como si estaba en la primera temporada, que era más lo cómico y eso, pero después ya lo cogieron y lo desbarataron y hicieron un personaje muy bacano. No sabía, aquí leyendo, no sabía que
que Megabyte y Hexadecimal son hermanos, son virus hermanos. Ah, sí, que por eso es que se pueden fusionar. Ajá. Y el narrador era muy bacano. El Pero narrador, el, cuando verda- entraban los juegos, empezaba a narrar lo que estaba pasando. pero el No, verdadero sí. enemigo era el usuario. Era el usuario, sí. Mm. Y entonces había una limitación técnica en la época que era el de poder animar formas antropomórficas, era muy difícil. Y por eso es que los habitantes de Mainframe todos son cubos y círculos. Y se Binomios. llaman los binomios y son Los círculos. binomios y los trinomios. Un Ajá. 1 y un Son, 0. son unos y ceros, exacto. Ah, Entonces era porque era mucho más fácil animar así que animar tantos antropomorfos. pero mire Mm. o sea, me parece muy curioso el salto tecnológico que se dio. O sea, esa serie salió en un momento que comenzaron los primeros gráficos, pero ya en unos años ya está mejorando mucho. Y eso también se ve, por ejemplo, en Futurama. Cuando Futurama hacía los gráficos 3D para la nave y algunas veces a Bender, se ve muy, muy cúbico, pero en unos años la tecnología mejoró tanto que ya son más orgánicos, ¿cierto? Eso sí me parece a mí muy complejo con eso, porque hacerle los volúmenes a los músculos, esas curvas, eso, ¿cuántos polígonos era? Y no sé, eso aumentaba mucho. Entonces, Pero es que yo no me imagino el imagino render. ahorita ver una serie de reboot con una mejor animación. Sí, es que No, eso es que la limitante, la animación era lo que lo hacía también muy Ajá. bueno. yo creo que sería bueno que tuvieran conservan la estética, o sea, sería como no ver Sí. esos contrastes, así como en los gráficos de Ready Player One, que en Ready Player One se burlan del Y es que efecto del yo cabello. creo que hoy en día podría tener muchísimo éxito porque la animación de Reboot es muy parecida a los juegos que ahora están pegando tanto en internet como Roblox y esas cosas que son una animación re fea. Y la gente Mire, es feliz con eso. Uy, Ujú. pero es que Roblox es horrible. Sí, sí, es Roblox, que Esos yo son no he tres, tenido la suerte de Minecraft. ver, ¿qué es esos más son feo? tres ¿Roblox cubos. o Minecraft? ¿Qué es más feo? No, ¿O no, similar? Roblox, Minecraft tiene una estética interesante, porque es el pixel art, pues en general. Mientras que Roblox es como si fueran unos Legos mal animados. Es que eso es, o sea, pero yo me pregunto, ¿cómo se vería? Yo creo que mezclan estéticas, o sea, de lo más Sí. brutal a lo Pues más... seguramente eso fue lo que hicieron con esa que nos está diciendo que hizo Netflix, que es combinando acción real con animación. Toca ver eso. La verdad no ¿Cómo lo se llama? conozco. Saberlo. Y eso fue en el Reboot, 2018. Se ¿cómo se llama llama Ve, Código Guardián. Código Guardián? ¿sí Sí, Código será lo yo Guardián. me acordé mismo? de... ¿O será homónima y ya? Hay una No serie sé. que se No, llama... pero sí tiene el símbolo con el que hacían reboot. Eso está Sí, raro. señor, sí tiene Sí, el sí, símbolo. sí tiene Bueno, si la han simbolitos. visto, déjenos por ahí en los comentarios si vale la Mira, pena o sí, no vale la Mm. pena. es un live Sí, action. yo me acuerdo que la primera vez que yo tuve en el colegio cuadernos para que los demás dijeran, oh, Esteban es rico, eran cuadernos de Ribos. Uy, sí. Me hizo acordar de algunos Porque cuadros. antes de eso los cuadernos eran pues, los más básicos posibles, los más baratengues. De Pero Ryu esa y vez, de Vives a Bodge. Sí, no, los yo de sí de Ryu. Vives que no tuve, pero sí tuve de Ribos y tenía muchos. Todos los cuadernos de ese año, eso fue en octavo. Todos los cuadernos de ese año fueron de Reboot. No, Y algún día nos va a tocar eran hablar de cosas brutales. así, de cuadernos, porque hay unos cuadernos muy brutales. O sea, ya no sé qué Los es lo que los es. de Natalia París. Esos, los de... Oh, bien. No, no, no. Los de Ana eso. Sofía. Ana Sofía Henao, que ya tiene la colección completa y se siente orgullosa. Saludos para Ana Sofía Henao, si nos estás viendo. No la pone dura. Ah, no. Que nosotros disfrutamos de ti. Dale, por allá. Con esta dura, un saludo a Ana Sofía. Tómelo por el lado amable. ¿Cómo Bueno, aprendimos contigo? sí, tomar notas era un gusto. O sea, y se sabían que a ella no le pagaron, sino como hasta 3 años después de Ah, porque era haber menor de salido, edad. porque era menor de edad.
O sea, Uy, ¿cómo? no era legal pagarle, pero sí era legal imprimirla en las portadas de los Ah, cuadernos. bueno. ¿no? O sea, Sí, Como en contrastes. claro, claro, es que cuando los primeros cuadernos, porque ya tuvo varias colecciones, tenía como 16 años en las primeras fotos. Era una pelada de colegio, por eso supuestamente eran cuadernos para el colegio. Por eso provocaba accidentes de tránsito cuando promocionaba una cerveza. Sí, sí, tiene sentido. bueno, No, pues que ella sigamos era muy con linda. nuestro Bueno, próximo. Ay, mira, ¿quién le Uy. toca este? el que tiene la camiseta. Sí, Será. Será. Dúcula. Bueno, En el aquí salón de la tenemos información patulada. del Conde Pátula. Tuvo apenas 65 episodios y No, no no tuvo un más. cierre, sí, y no tuvo un cierre narrativo específico. Es que los capítulos eran como autoconclusivos, ¿no? Sí, nunca tuvo como un inicio ni nada. El inicio que le dieron fue una precuela que apareció en Danger Mouse. Pero apareció en Danger Mouse antes de tener su propio programa. O Sí, después. eso fue como una Ok. precuela, pero no Mm. fue el Conde Pátula que nosotros conocimos. Fue como un antepasado, donde él sí era un Drácula, un Pátula. Sí, era No un este malvado Pátula pato vegetariano. vampiro. Sí, no este Sí. Pátula Ese sí no vegetariano. usaron salsa, no usaron salsa de tomate. Ajá, sí usaron la Este fórmula sí. original. sí. Era pues, es que la serie tenía una premisa, si se acuerdan, que era un Ujú. ciclo infinito de resurrección. Entonces Ajá, nunca va a sí. tener un final. Yo creo que por eso nunca sacaron un final. Ujú. Ya. Sí, Exacto. que Entonces, Me parece muy era curioso este personaje. cada Qué 1000 curioso. años cuando la luna se encuentra en la ajá. octava casa de Acuario. Entonces lo que aparece, ese es el pato como ancestro de él. Ah, vea. Re feo. Ajá. Oye, pero es que el dibujo de Danger Mouse era así, ¿no? Sí. Está Pero Sí. acorde al dibujo de Danger Mouse. hasta el hablado del pato variaba. O sea, el pato Ajá. sonaba como Lucas. Así, como mordiéndose la lengua. Y es muy gracioso porque este pato muere ahí en el capítulo y muere por la luz del sol. Y muere por la luz del sol. Lo que no le Sin pasa al embargo, Conde no es Pátula, suficiente. que el Conde Pátula sí no le hace daño la luz del sol. Sí, es que a Pátula no le pasa porque Mm, básicamente como él no consume sangre, Ujú. entonces él no está ligado a esa debilidad con la luz del sol. Pero hay unos capítulos en donde él sí empieza a sentir esa sed de la sangre y empieza a ser susceptible a la luz del sol. Entonces ya O luego sea, se da cuenta y vuelve otra vez como a la normalidad. o sea que la nana accidentalmente descubrió una forma de hacer santurrón y casi caminante diurno de pátula, por accidente. Yo creo que la nana lo protegió. Mm. Era el trabajo de ella proteger a Patulín Ujú. y por eso siempre lo protegió y por eso yo creo que hizo lo de la salsa de tomate. mm, O sea Pues es que, una o sea sí, que teoría, es la una teoría teoría que solo cuñada. la ves en esta dura. Ah, sí. Y la voz de Pátula en español era el mismo que hacía la voz de Gohan ajá. Mm, y de Daniel San en Karate Kid. Esa voz yo la recuerdo mucho, sí, más que todo Pero por sí, el Gohan que adulto, ¿cierto? Luis Alfonso Mendoza, pero que murió en 2020, Mm. Mm. en es la que es muy voz gracioso original de Gohan. porque mire los dos personajes que tenía al lado el Conde Pátula. Eran como el ángel y el demonio. Igor y la nana, sí. Ajá. Entonces la nana siempre quería que él hiciera cosas buenas, Ujú. como cosas bondadosas y todo eso, lo que él como que en toda la serie hacía. En cambio, Igor sí quería que él hiciera todo lo que es todo lo malo. Sí, Ese pues es- de hecho lo comparaba constantemente con sus antepasados. Ajá. Sí, sí. y bacano la galería de todos los antepasados de él. O sea, se veían todos como científicos locos, así, todos Ah, temibles. sí.
Todos brutales, todos O sea, bacanos, sí. no ve, o sea, una cosa que me llama la atención No me es acordaba ya de los eso. vampiritos que salían del reloj. Ah, sí. Ah, contaban sí, sí. chistes, Oh, y que contaban chistes Y contaban malos. chistes, sí. Pero mire, De usted, malo. la nana e Igor son aves, obviamente, ¿cierto? Pátula es un pato, Ujú. la nana debe ser una gallina y Igor debe ser un buitre. Pues yo creo que tiene ese aspecto como de haber rapiña. Es que es raro, sí. Entonces el final sí, el final es como la lucha interna del conde Pátula por ser el mismo. Ujú. Quiere alejarse de la maldad de sus antepasados y quiere ser el mismo. Eso era. Y siempre las situaciones eran todas caóticas, todos los capítulos. Sí. Pero yo me hago una pregunta aquí entre ñoños. Eh, ¿Qué castillo es más poderoso, el del conde Pátula o el de Alucard? No, el de Pátula. El de Pátula puede viajar entre el tiempo No, y el la lugar. casa voladora, weón. O sea, la casa voladora. Sí, es una no, pero porque bestia. que traía un Es que la casa, científico. pero es que la casa voladora solo viajaba en pasajes bíblicos, entonces el hijo Ajá. ahí No, ese no era el libro mágico. también, es No, que era eran la de la casa misma empresa. voladora. Es Ah, que tenían, sí, Era los dos, cosas sí, sí. bíblicas. Pero es sí, que el de Pátula viaja en el tiempo y el espacio, no sí, No, el solamente de Drácula así. también. También el de viaja en el Drácula también. tiempo. Y en el tiempo también viaja. ¿Cuál fue Ujú. primero? Ah, no sé. Ah, Pues la pues Esa eso. ventaja es de que Pátula tenía a la nana y a Igor. mm, Ujú. No, pero pues yo digo que sí es más poderoso el de Pátula porque pues puede resucitar cuando quiera. Ajá, puede resucitarlo cuando quiera. Y puede viajar a la luna. Lo que Ah, también. No, el no se de, sabe. ¿cómo? El de, ese el de castillo. Drácula, no Alucard, sé. El de Drácula. Alucard no se sabe. Eso es una cosa que nunca he entendido, el diseño del castillo de Pátula. O sea, es raro, no sé si varía por capítulo, pero nunca lo he visto. Yo sé que alguien lo ha hecho en 3D, pero eso se ve bestial porque siempre tiene una cosa distinta, un accesorio, una gárgola para quién sabe dónde. Es Es muy bacano, es muy gracioso que Ujú. yo investigando acerca del conde Pátula me di cuenta de algo. Que ustedes saben por qué la nana nunca se quitó el yeso. No. Que tenía Porque vainas tenía ahí un tatuaje. escondidas, madre. Tenía Ah, un tenía un tatuaje. tatuaje. Sí, y no quería que Patulín se lo viera. ¿Sabe qué Eso es creía un yo? rumor. Yo Pero creía es era muy gracioso ese rumor. que Ah, está muy bueno. la nana Ah, siempre dañaba las paredes, no entraba por Sí, la sí, puerta. sí, no entendía cómo funcionaban las puertas. Sí, y tran, dice ya, yo creo que era yo pensaba que era como, como que de tanto golpear ese brazo, ya lo tenía Ujú. medio cicatrizado. Bueno, Pero, o sea, siempre sacaba alguna herramienta secreta de ese trapo. Siempre. sí, Ah, sí, sí. sí, Patolín. Bueno, Patulín. y Bon Patoven. Ah, Para Bon Pato Ben era sí. muy gracioso. así, Sí, Bueno, sí. listo. Y Pero sí, que continuemos. Continuemos que, o continuemos con sea, la nos queda canción. ya la para cerrar esta parte, Eso. porque nos fuimos otra vez No, en es que parte. somos, mucha cháchara. eh, La gente nos somos piratas controla. de aguas tenebrosas. Sí, No nos pueden dejar Hablando de no, a la no, deriva. Nos dejan a la deriva y nos naufragamos entre tanta información. sí, no. Bueno. Sí. vamos por las La, ramas. no, la que sigue, sí, o sea, tiene muchos finales. Oh, pero el Ah, mejor pues es donde despiertan en el hospital sin piernas. que despierta en el hospital sin piernas al lado de un niño que dice que es maestro Pokémon. Sí, también es otro de los finales alternos. Sí. Y un niño que fue electrocutado cuando estaba escogiendo el Pokémon. Lo Quedó mejor es que la Virgen de Guadalupe Ujú. lo salvó. ¡Ah! Si no, Ay, Virgencita de si no, no hubiéramos Guadalupe. tenido supercampeones. No, pero lo que a mí me parece más brutal de Supercampeones es que es de pies a cabeza, pero en versión animada.
No, pero primero hay que contar el argumento de para que Maldito entiendan gato, cuál ¿por es, qué dejó? cuál es el origen de Supercampeones. Entonces, tenemos un equipo de una escuela que como que tiene muy poca, una muy baja categoría, ¿cierto? Ujú. Llega el niño nuevo, que es Oliver. Oliver, pues obviamente le levanta el estatus al equipo, ¿cierto? Se afilia pues al grupo, pues al NIOPI, no sé cómo se pronuncia exactamente, NIOPI, ¿cierto? Sí. Niopi, sí. Sí, El Niopi NIOPI. ganará. O sea, No, aquí coinciden varias cosas. Tanto Oliver como el entrenador, que se supone que es de origen brasilero, ¿cierto? Que se Ajá, llama y era, Un Roberto. alcohólico. era un Ajá, borracho, Borracho, sí. niño. eso. Y también Sí, pues, ayuda a entrenar el equipo. pues el Newpie es porque esa es el nombre adaptado pues para Sí. en el doblaje para hacerlo más familiar, más reconocible pues para el latino, porque en japonés Ujú. es el Natkatsu. Eso es lo curioso con los nombres. O sea, yo recuerdo el título de la serie decía Oli y Benji, ¿cierto? Oli y Ah, Benji son sí, campeones. Y entonces Oliver no se llama Oliver, sino es Suasa, ¿cierto? Ujú. Tsubasa Osora, Osora. Ah, Tsubasa Osora. Captain y Tsubasa pues, o era sea, en lo japonés. bacano, a mí lo que me gusta de esta serie es cómo van perfeccionándose los personajes, las rivalidades, ¿cierto? Y la cuestión de los partidos que eran eternos, que un partido, que cada partido era como una reflexión de cada uno de los personajes. Recuerdo aquella vez cuando... A mí me parece, yo no he sido capaz de volverme a ver esto, la verdad, porque me No, desespero. Yo no sé cómo uno hacía en esa época para aguantarse 15 minutos de una patada al arco. pero Sí, mire que esa serie la dan todos los días, de lunes a viernes. O sea, pero eso es que era esa una serie dejó telenovela. momentos memorables. Sí. Yo lo que más recuerdo de esta serie es el videojuego que era horrible, Mm. que No, tocaba, no, no. El tocaba juego, adivinar qué era lo que No, se iba a hacer porque no, está en el juego japonés. era. no, o No, sea, pero además me porque es que, parecía o sea, bacano. había que Ah, seleccionar opciones ¿cuáles de era? qué era lo que hablaban y El Es de todo, que entonces Family. no había el de manera. Family me Sí, parecía muy sí, bacano. Ah, el de Era, Family era que uno tenía que seleccionar y uno no sabía que estaba seleccionando pues, porque a mí todo me estaba en parecía curioso, japonés. era el juego, tenía, o sea, ¿cómo era la interfaz del juego? Era en la parte de abajo, creo que era la Ajá. cancha con los puntos. Era una cosa Los muy números. parecida a Pokémon, pero Sí, con Sí, el juego. pero pues uno dice sí, por las limitantes técnicas, porque cuando salían las animaciones eran la parte de arriba los personajes ahí ajá. pixelados. Así, Entonces, tal cual como estos que están ahí corriendo en este momento. Ujú. Salían así, trotando con el balón. la cancha, según un cálculo reciente, medía como supercampeones. 180 kilómetros, porque Sí, No, y ese No, pero es adicional, que salieron el unos sonido del personajes. videojuego era horrible, porque eso era... mm, La verdad no sí. tenía sonido chévere, el juego era muy puro ruido. Mm. Los personajes, los memorables, sí salieron muchos personajes memorables y brutales, Sí. como los hermanos Kojiro Cory. Gyuka. Ah, sí, Koryoto. Los los hermanos hermanos Coriotos que Corioto. realmente se llaman así porque los que los doblaban les dieron el nombre. Sí, pero es bacano esas libertades que les daban a los Sí, que doblaban. Sí, sí, Es sí. muy sí, sí. memorable. Les dejaban cambiar los nombres porque es que los nombres en japonés, pues en esa época era algo que no estaban listos para hacerlo. No, Pues, es que sí tenían unos nombres muy raros. Imagínense uno de niño Ujú. diciendo, uy, eh, yo quiero ser Genso Wakabayashi. ¿cuál era ese? Mejor decir Benji Benji, Price. Benji Benji, Price. era mejor Benji Benji. Price. Pero eso también Sí, pasó como algo similar con los caballeros, o sea que los caballeros del Zodíaco era basado en un doblaje español o francés. francés. Ujú. Y el de los supercampeones era basado de hecho, el intro era como en italiano. Y eso es tan raro, o sea, como que primero lo doblaron en Italia y luego lo llegó a Latinoamérica, y por eso la cortinilla primera, no la que recuerdan que se parecía más a la japonesa,
Era Ujú. Supercampeones, tan cierto, con el intro y con el título en italiano. Y es que estos manes ni siquiera se Ujú. pulían en eso. Es como sí, como lo de Caballeros del Zodíaco, que la traducción del japonés se hizo fue al francés y del Ujú. francés se tuvo que traducir al español y después con la traducción española trabajaban en México para hacer el Ujú. doblaje. Entonces había muchos errores de traducción, como el más famoso que, o por lo menos el que yo más me acuerdo, que es el de Valhalla, que decían que con la saga de Odín, que decían que Mm. tenían que ir al Palacio de Valhalla y decían, ¿cómo es que era? Guarujara, Ah, el, el al Guarujara. palacio, y el narrador decía, Seiya va rumbo al Palacio de Guarujara, y uno, ¿qué es eso? ¿Cómo así que Guarujara? Pero yo creo que Pronto, esa fue la primera vez caballeros. que lo mencionara, escuchaba mencionar, de hecho, ese nombre. O sea, no recuerdo otro referente donde no le dijeran el Valhalla. Y yo, Valhalla. Ni siquiera, no, años después llegó Cartoon Network y salía Valhalla. Entonces, Valhalla. Ah. Y acá, bueno, volviendo Sí, pues sí. aquí con Ah, Supercampeones, sí. estamos acordándonos de Roberto Cediño en español. Cediño, así, Roberto Ah, Cediño. Cediño, él era alcohólico, pues un personaje misterioso sentado en las gradas que miraba a perro los niños borracho, jugar. jugar con la inocencia de un niño. Sí, que decía, o sea, el Oliver, bien fanático del fútbol, conoce a un jugador retirado de Brasil. O sea, es como tremendo hallazgo, pues, la amistad. Este es el único que en japonés igual también se llamaba Roberto, Sí, pero no se llamaba Roberto Cediño, sino que se llamaba Roberto Hongo. Roberto Hongo. Hongo, Ah. Entonces, ese honguiño. personaje tenía una historia trágica, que él tuvo un accidente jugando fútbol. Creo que perdió Se le, se le- El se dedo le soltó gordo. la retina. No, no, tuvo un desprendimiento de retina. Sí, Se o sea, lesionó pero el mostraban la menisco jugando escena. fútbol en Play. No, pero mire, la escena era bacana. O sea, mostraban el flashback y era el man jugando contra Argentina, un día lluvioso, y le dan un cabezazo y mostraban la escena así toda trágica en medio de la lluvia, él tirado en el piso. O sea, es bastante dramático. O sea, y después él le tocó retirarse. No sé qué hacía en Japón, no recuerdo. Creo que él estaba buscando un tratamiento médico en Japón para recuperarse, pues, pero no garantizaba que Ujú. volviera a jugar. Pero es raro. Sí. Este man se lesionó con un cabezazo, pero no se lesionó Tom con un taponazo que se dio en el palo Pues que ese man Ah, era, jugando. ese No, no pero es era, que Supercampeones, vea, o sea, jugaba gente con problemas del corazón. uy, Jugaba, ¿verdad? Ujú, sí, o sea, eso no, eso todos eran rotos, eso no. sí. No, pero había uno. sinceramente me gustaba más Tom. Me parecía mejor personaje Tom que Oliver. Mm. Que Oliver, sí, sí, sí. Era más Sí, la brutal verdad, Tom. sí. Pues algo que tenía los Supercampeones que era de cierta manera como la moraleja era es que al final nadie era como un enemigo absoluto, porque siempre Ujú. los que eran como los rivales en algún momento se terminaban volviendo o fueran amigos o hasta compañeros de equipo. De Entonces, equipo, sí. Hasta Sí, Steve, porque que fue como el enemigo más. a Steve Huga, sí. sí, 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 y Richard Textex, Oh, ese Sí, Richard era muy brutal. ese era el otro arquero, Personaje. el el que otro arquero, tenía. sí, el del franco-canadiense. Eso, que Ajá. lo que me parecía más bacano era cuando lo mostraban, llamen a Richard Tan, entonces mostraban que el man practica artes marciales, Hacía ¿cierto? karate. O sea, Que ese gol es muy brutal, que está en ah, pantalla, que ese gol se lo hacen a Richard. Ah, mm, Porque porque para intentaban y no podían. Porque siempre eh, la paraba hasta con una sola mano, porque Sí, uf, era sí, sí, demasiado y muy fuerte. ágil, muy ágil. O sea, que Sí. me porque parecía bacano que el man podía rebotar entre palo y palo, y yo, venga, está muy bacano ese concepto. O sea, un arquero Pero ya, sin gracias a las lomito de locuras artes de marciales. los supercampeones es que René Higuita se inventó el escorpión. también es Porque él cierto. dijo, yo tengo que hacer una cosa así bien, bien rara. no, y Y, muchos jugadores en entrevistas dicen que se inspiraron, que ellos son como profesionales Roberto gracias Carlos. a Ujú. Hay un jugador de Chile supercampeones. Messi dice que y, el,
se inspiró y O sea, pero es que se los... supone que Supercampeones en Japón fue como apreciado por eso, porque fomentó mucho el fútbol, o sea, fue una inspiración para llevar al deporte, a pesar de que hay muchas series sobre deporte, creo que hay una sobre básquet que se llama Sí, voleibol, ciclismo, Sí, voleibol, de la de Slam básquet, Dunk. Slam Slam Dunk Dunk, es muy la famosa, de exacto. hasta el básquetbol. príncipe del tenis. sí, o sea, No, hay una hay muchos animes enfocados en deporte, en sí, natación, hay un Ujú. montón. Slam Sí, Dunk es lo muy hacen famosa, mucho, sí, me lo acuerdo. hacen mucho. Sí. Pero pues la que más caló en Latinoamérica, obviamente, iba a ser la de fútbol. Ah, no, Ujú. claro. Claro. Y que estoy inspirado en un jugador real, ¿cierto? En un jugador que Pues existió, pues. se supone que Roberto Cediño está inspirado en Sócrates, Sí, pero yo pero me no el refiero filósofo. Roberto Rivelino. Pues yo creo que en varios, además que tiene muchas influencias, porque no creo que haya uno que sea directamente un solo no, personaje. obviamente, pues, yo imagino que el jugador que representa al creador debe ser Bruce porque recibe el balón en la cara. Entonces yo creo que Pero es que eso sí. la Es técnica gracioso que fácil. los únicos que siguen hasta el final y que se convierten jugadores de la mayores era Bruce y Mm, Oliver, Ajá. Hmm. Que ese ah, es que como sí. siguieron uno de de los campeón. finales, que es que ellos llegan a la sub-23 y ganan Eso, la de hecho, Copa aquí, Mundial. al Mm, punto del final de la serie, en la serie original, pues, de los 80, ujú, no es el final que uno espera que es un final como de que se arma una selección juvenil. O sea, es un final, no es como tan, como yo me lo ujú, imaginaba, que era el final que llegaban hasta los mundiales, como se imaginaba Oliver, no. O sea, y ya seleccionan los mejores jugadores, incluso a los que decía Alex que estaban quebrados, que había uno que tenía un problema cardíaco, o sea, está, ujú, ¿cierto? O sea, seleccionan a los mejores, o sea, que eran los más destacados a lo largo de la historia. Y es bacano esa última lucha, o sea, porque es como uno de los últimos partidos y son muy luchados, son de hecho partidos más cortos, que hasta me pareció curioso porque llegó un momento en que no venga, están jugando cuál partido, si eran todos los partidos, todos los equipos, ¿cierto? Entonces, como uno está acostumbrado a que un partido durara una eternidad, ¿cierto? Que ujú. pasaban resto de cosas de tanto dentro del campo como por fuera. Entonces aquí ya es muy, muy, muy sintetizado. O sea, es un capítulo bueno por eso, porque muestran la última lucha, así como ya el último desgaste físico para mostrar ya como un mosaico de los mejores jugadores. Y ahí se acaba la serie. Ya obviamente, pues la serie, o sea, solo nosotros citamos la serie original, pero años después se sacaron para, continuaciones o Ovas reboots. o para, una ova. Ujú, Pero es que Ujú. el manga termina distinto a la serie, De porque en hecho, el manga ellos sí ajá, Ellos juegan el van a mundial. jugar a Europa. sí, Ajá, se van para Europa y juegan allá. Ajá. Yo sí, me pero en acuerdo el que 2002 también hubo una continuación para publicitar el Mundial de Corea-Japón. mm, o sea, casi yo me que acuerdo que coincide. Tom jugaba en Alemania, Ajá. Benji jugaba en Inglaterra, creo que era. Los únicos que se quedaron Ujú, fue Oliver y Bruce que se quedaron en Japón, Hmm. pero los demás sí. emigraban. O sea, sí se logra, o sea, me parece muy bacano eso, que la serie en el tiempo coincidió con torneos importantes para Japón, que Japón ya se estaba destacando en los mundiales, ¿cierto? Porque para la época que no, ¿en qué época entra Japón a los mundiales? O sea, como que no siente, no suena más Bolivia que Japón, por así decirlo. Sí, Japón Entonces, es muy moderno. o sea, es falso ese final de las piernas, es mentira. Qué Es el lástima. final. Sí, No, porque el Bueno, sí. final pero salió el mito Oliver y se gana sí, el mundial. Oliver Sí. sí despierta con las piernas sí lo salvó la Virgencita de Guadalupe. Creo que bueno, Sí. listo. Entonces, No, está en Rosa de Guadalupe que en esa final Japón vence a Brasil. sí. Entonces, sí, O sea, mucha mejor Virgen dicho, de Guadalupe. en animación no se ha visto el final. En el manga creo que no es un final, sino como que ya llegan a la Copa Mundo. Ya Pero Sí, es que llegan sí. a... ajá. al final, pues,
Eso es como el top. o hasta dónde va. Yo sé que el final para el autor es tan bueno que el final para el autor es muy lucrativo porque incluso con la plata que se hizo con Supercampeones, él compró un equipo. O sea, tiene Un equipo equipo de de sonido. Ah, de sí, le fútbol. alcanzó la buena Eso plata. hizo un equipo de- Hay, un equipo hay de una, alta hay fidelidad. hay una estación del tren en Japón que está dedicada a supercampeones. Y y hay un recorrido con las estatuas y todo, En bronce, de todos no los en, de los óigase personajes, bien, sí. bronce, no plástico de esos de fibra de vidrio, bronce. Bronce, bueno. Y nada, es súper bacano. en bronce. No en Bueno, cobre porque se lo roban. Borón. listo. Entonces, bueno, ya no, ya sí vamos a despertar sin piernas, entonces vamos terminando. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este último episodio, que hay por lo menos 2 grandes mentiras en ese título. En ese título. Adivinen cuál. Nos vemos la próxima semana con más cuentachistes. Recuerden que estamos acá para entretenernos, no les estamos enseñando nada, porque lo que queremos es que se porten mal para que la pasen bien. No, Y porque si están enseñamos algo, pues van a la página azul. Ajá. Sí, es Sí, azul, nos Sí, bajan así, de- sí. a este Pues Ahí nada. así enseñamos. Ah, ya estoy preguntando cuál azul, huevón. Le faltó echarle un poquito de rojo para que El vieran naranja. Naranja. Al naranjoso. Bueno, listo. Entonces recuerden darle like a este contenido, suscribirse, activar la campanita. Pueden visitar la biblioteca de videos donde tenemos un montón de cosas. Ahí pueden ver y entretenerse y nos pueden dar comentarios de qué temas quisieran que abordáramos. Nos vemos la próxima semana como para cerrar este tema. Entonces, por fin, Aribaciones dándole final. Y pórtense mal para que la pasen bien. Y si se van a portar mal, Inviten. pero avisen. bueno, listo. Bonachón. John Os Bonachon. Bonachón. John Bonachon. Por si